Continuando con el ciclo de videos referentes a los teóricos de Salud Colectiva 1 de la Cátedra de Odontología Social, es que hoy continuamos con el ciclo de videos que veníamos dando y hoy corresponde dar el tema indicadores económicos. Ya estuvimos viendo desde hace 2 semanas, vimos primero demografía, indicadores demográficos. También la semana pasada dimos indicadores sociales y hablamos de la importancia que tenían a nivel de la salud y de la salud de las poblaciones. Y hoy nos toca hablar de los indicadores económicos. Entonces, bueno, primero comentarles que va a ser un tema que lo vamos a grabar en 2 videos, donde en esta primer parte vamos a hablar de lo que es la definición, obviamente, de los indicadores económicos, los requisitos, vamos a mencionar también la importancia del tema. Luego vamos a ver la clasificación de indicadores económicos. Obviamente que hay más clasificaciones, pero sí vamos a ver la clasificación que la cátedra y el curso le parece importante que ustedes conozcan y puedan manejar. Luego lo que es el Producto Bruto Interno dentro de esos indicadores económicos. Luego el índice de desarrollo humano también dentro de los indicadores económicos. También los ingresos y las necesidades básicas como indicadores económicos, y luego vamos a hablar de un fenómeno que se sucede y que surge a partir de la medición económica, o que por lo menos la forma que nosotros vemos con ustedes está vinculado con lo económico para que se genere la pobreza, es decir, la forma que existe en nuestro país, de hecho, de medir la pobreza surge a partir de parámetros económicos. Entonces, bueno, vamos a ver la pobreza. El tema pobreza va a ir en otro video, ya que es un tema un poco más largo, es un poco más complejo, entonces lo decidimos hacerlo en 2 videos. Entonces, bueno, lo primero es recordar, bueno, el por qué es necesario medir, ¿no? La medición es algo que nos permite describir la realidad, nos permite acercarnos a ella, nos permite conocerla. También es importante, no solamente para describir esa realidad, para interpretarla, sino también para poder realizar políticas muchas veces que puedan ayudar a mejorar la vida de la gente y por ende que mejoren la vida, la salud de las personas. Y bueno, para eso, para poder medir, es que nos vamos a basar en indicadores, ¿no? En este caso van a ser indicadores económicos y que van a representar la medición operativa de lo que quiero investigar, ¿no? De lo que quiero conocer, de lo que me quiero acercar. Y recuerden que como requisitos los indicadores tienen que ser válidos, confiables, tienen que ser sensibles, tienen que ser sencillos de construir, tal como se vio en el teórico de análisis de situación de salud. Entonces, bueno, es algo importante que tengan determinados requisitos o principios que algunos les llaman como para poder este, ser confiables, ¿no? Ser unos buenos indicadores. En el caso de los indicadores económicos, al igual que los indicadores sociales, vamos a hablar que son instrumentos que se utilizan para medir los factores que condicionan o determinan en forma indirecta el proceso salud-enfermedad, y van a expresar, obviamente, estos indicadores económicos el grado de desarrollo social y de bienestar de una población, ¿sí? Así como las condiciones de vida, la calidad de vida, nos van a permitir ver son las características también en el desarrollo socioeconómico de esa población. Entonces, bueno, nosotros vamos a dar esta clasificación de indicadores, vamos a ver el Producto Bruto Interno, el PBI, el Índice de Desarrollo Humano o IDH, que se le llama, ingresos y satisfacción de necesidades básicas. El PBI y el IDH son indicadores macroeconómicos. ¿Qué quiere decir esto? Que están vinculados con la economía del país. Es decir, que son indicadores que por lo general se utilizan para medir cada país en relación al Producto Bruto Interno, que ahora vamos a ver lo que es, y al Índice de Desarrollo Humano, y que luego se busca que esos países se comparen, ¿no? En términos de riqueza, el poder establecer qué país es más rico, qué país es más rico que otro, o qué país tiene mejor desarrollo humano que otro. Entonces, bueno, en ese sentido son de utilidad más bien macroeconómica, es decir, para posicionar a los países. En cambio, los otros 2 indicadores, que son el
el ingreso y la satisfacción de necesidades básicas están más vinculados a lo microsocial, es decir, al ingreso del hogar, a cómo satisfacen las necesidades básicas que tienen en el hogar, que ahora después vamos a ver cuáles son y cuáles son las que se toman para poder medir en nuestro país. Entonces, está más vinculado con lo individual y con el hogar y con, bueno, y con las familias, ¿no? Bueno, ¿y qué es el Producto Bruto Interno, ¿no? Como primer indicador macroeconómico? Y ahí tenemos que dice, bueno, es el valor total de la producción de bienes y servicios para un uso final de un país, es decir, es lo que se produce en nuestro país en relación a los bienes y a los servicios que tenemos y que producimos, correspondiente a residentes, es decir, los que vivimos en nuestro país, y no residentes, independientemente de su distribución entre origen externo y externo. Es decir, esto está vinculado con la medición del valor de esos bienes y servicios que se producen en el país en un año determinado, y obviamente que va a representar también el ingreso o renta que esa sociedad ha generado, ¿sí? Ya que esa riqueza fue generada a partir de remunerar a las personas que de una u otra forma participaron en la producción de esa riqueza. Es decir, que no solamente va a estar constituido por esa producción de bienes y servicios, ¿sí? Tanto sea de las personas que residen acá como de aquellos que no residen acá, pero que envían obviamente su ganancia o su ganancia va para el país también, sino también el ingreso, ¿no?, que esa sociedad ha generado y que además ha sido generada a partir de la remuneración de las personas, ¿no?, que obviamente trabajan y participan de esa producción. Pero ¿cuál es el tema? El PBI tiene ciertas limitaciones, ¿no?, como indicador macroeconómico. Una de las cosas es que considera solamente el valor económico que se genera en los intercambios en el mercado formal, es decir, en aquello que es declarado. Las cosas que no son declaradas obviamente no entran dentro del cálculo del PBI, del Producto Bruto Interno. Entonces, uno podría pensar, bueno, todo lo que hace a la economía informal no entraría dentro de esto, ¿no? Como por ejemplo el trabajo en negro, que la otra vez hablamos en el teórico pasado. Por ejemplo, también el tema de los ingresos generados a través por el narcotráfico. Em, Tampoco considera la destrucción, por ejemplo, de recursos naturales asociado con la obtención de esa riqueza, ¿sí? Es decir, que la explotación no sustentable de recursos naturales podría dar lugar a un nivel de PBI muy elevado en determinado momento, pero en años sucesivos quizá eso no se dé o sea mucho más bajo ese PBI por la propia destrucción de los recursos que se puedan hacer, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, también otra de las cosas que no se considera en esa producción de bienes, por ejemplo, es la producción de bienes en los hogares, que no contempla, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no?, que queda dentro de las personas que habitan en ese hogar. Entonces, en ese sentido, tiene ciertas limitaciones. Y después, perdón, y ahora vamos a ver cómo se distribuye a nivel de los distintos países, ¿no? Entonces ahí un poco para que podamos pensar por qué nuestro país es un país que tiene cierto PBI, pero que tampoco se ubica dentro de los países más ricos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los dos países más ricos para estos del 2015 serían Estados Unidos y China, ¿no? Y ahí uno empieza a entender también por qué siempre hay tanta tensión entre ambos, ¿no? Entonces tenemos Estados Unidos y China, después tenemos los países de Europa, algunos países de Europa, ¿no?, que están en mejores condiciones, como por ejemplo el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Después también tenemos ya en un color un poquito más claro dentro del azul, es bastante complicado el identificar los colores, porque son azules algunos que varían muy poco. Tenemos, bueno, Japón, otro de los lugares es la India, ¿no? Brasil, dentro de América del Sur, es el que más producción, el que tiene PIB más alto. Bueno, y después, obviamente, ustedes pueden seguir mirando, ¿no? Bueno, Rusia, Estados Unidos, perdón, ya lo dije, Estados Unidos, Canadá, México, este, otros países más de Europa, bueno, los escandinavos, España, ¿no? Como que
tienen una gran producción, ¿no? Bueno, Arabia Saudita, también Australia, como que tenemos como una variedad de PBI en los distintos países y continentes y bueno, en nuestro país, si ustedes observan, se ubica en un PBI dentro de este ranking mundial por acá o por acá. Ahí está, entre 20 y 50 billones de dólares anuales. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco para que conozcamos el panorama mundial, más allá de que esto es un poco viejo, ¿no? Capaz que ustedes en el curso con el docente pueden buscar datos más actuales, saber en cuánto está nuestro PBI actualmente. Después, por otro lado, justamente, ¿qué es lo que pasa? Otra de las dificultades que tiene el PBI es que tampoco considera, por ejemplo, puede pasarnos que haya un PBI, que determinados países tengan un PBI importante, pero luego a la distribución de en la interna de ese país, cuando se distribuye o uno hace el cálculo de la distribución en la población, es decir, cuánto le correspondería a cada uno de sus ciudadanos, ahí ve que muchas veces la distribución no es equitativa, sino que es una distribución desigual, es decir, capaz que el país es rico y tiene un PBI alto, pero a la interna de ese país, esa riqueza de ese PBI está concentrada en una parte nada más de la población y al resto de la población no le toca o le toca muy poco y no le cambia en sus condiciones de vida ni en su calidad de vida. Entonces, bueno, para ver cómo se distribuye tentativamente o hipotéticamente, cómo se distribuiría ese PBI en la población, lo que se genera es el PBI per cápita, que es nada más ni nada menos que el monto de ese PBI nominal anual y dividido por la cantidad de población que ese país tiene, que también es una tentativa, ¿no? Porque no quiere decir que cada uno en cada país reciba el monto correspondiente a esa producción de PBI. Pero acá sí es donde uno observa que, por ejemplo, cuando ese PBI, esa ganancia es distribuida se divide sobre la población, en la población, hipotéticamente, ahí nuestro país, si ustedes ven, si bien teníamos un PBI económicamente que no es muy alto, en lo que es la distribución por persona, estamos entre 20, sí, 20.000 y 35.000 millones de dólares per cápita. ¿Sí? Es decir, que la distribución, como somos pocos, ¿no? Entre lo que se produce y la distribución tentativa, ¿no? A la interna de la población, estamos en un nivel superior. Es decir, que aquellos países que eran ricos, como ser China, pasa a estar por debajo de nosotros en la distribución tentativa de ese PBI. Lo mismo sucede en Brasil. Brasil en realidad tiene un buen PBI y sin embargo a la distribución interna, si uno pensara que a cada uno le correspondería un X monto anual, queda por debajo de nuestro país. Entonces podemos decir que una de las limitaciones que tiene el PBI per cápita, que obviamente es dividir, como ya dije, ese monto de PBI anual sobre la población total que tiene ese país, es que en realidad sería como tentativo, es como decir, bueno, ¿cómo se distribuiría a la interna del país ese monto económico dividido todos sus habitantes? Es algo hipotético y tentativo, justamente porque la distribución de esta riqueza en la sociedad no es igual, ¿no? Entonces, no todas las personas tienen acceso a la misma cantidad de recursos. Entonces, en ese sentido, no es representativo tampoco del bienestar que puede tener una población, ¿sí? Entonces, para eso es que se genera posteriormente lo que se llama el índice de desarrollo humano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene el índice de desarrollo humano? Ahí está. Se genera
a fines de la década de los 80, ya que lo que se busca es tener una visión más amplia del concepto de bienestar. Es decir, con el PBI se veía que por más que el país fuese rico o tuviese mucho PBI, no había una consistencia con el tipo de vida que llevaban su población. En muchos países, como les comenté, el poder económico lo tienen determinados grupos o determinadas personas o determinadas clases sociales y el resto al resto no lo tiene o no le llega nada, o le llega muy poco. Entonces, desde ahí se empezó a ver que no era igual hablar de Producto Bruto Interno en decir, bueno, un buen Producto Interno es igual a una buena calidad de vida, sino que se empezó a ver que el tener un buen Producto Interno no era igual a tener una buena calidad de vida. Entonces, se toma el índice de desarrollo humano, ¿sí? Que trata de conocer un poco más por el cual, por el cual viven las personas, ¿no? Lo que busca es de entender al desarrollo humano como un proceso por el cual se amplían las oportunidades de las personas, de poder tener, como dice acá, una vida prolongada, al disfrutarla, una vida prolongada y saludable, una educación y tener acceso a los recursos necesarios para lograr tener una vida decente. Entonces es un poco acá. Este indicador ha sido creado, como dice la diapositiva, para medir los logros medios en relación al desarrollo humano, es decir, al tener, se busca un indicador que sea capaz de medir la capacidad de vivir una vida larga por parte de las personas, se considera como un indicador de bienestar, el tener conocimientos, es decir, el acceder a la educación y también el disfrutar de una vida decente. Entonces, en este sentido, es que se amplía la visión y no se queda solamente con el PBI, sino que para poder medir el bienestar y la calidad de vida de la gente, buscamos el índice de desarrollo humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el índice de desarrollo humano? Como dice acá, constituye una medida de dimensión comparativa, sirve para comparar en función del valor que adquieren un conjunto de indicadores sociales básicos para cada país, que algunos ya los vimos. En su base se encuentra, como les comenté, el supuesto que los países no pueden ser únicamente clasificados en torno a medidas de crecimiento económico, que es lo que hace el PBI, sino que también deben tomarse en cuenta otros indicadores relacionados con la educación y el nivel de vida de la población, justamente para poder decir si ese país tiene una mejor o peor calidad de vida. Entonces, el índice de desarrollo humano, como todo índice, está constituido por indicadores, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los indicadores? En este caso va a estar constituido este índice por 3 indicadores. Tenemos la longevidad, ¿no? Que habíamos dicho acá, la capacidad de vivir una vida larga, que lo vamos a medir, el índice lo mide a través de la esperanza de vida al nacer, que nosotros ya lo vimos en el teórico de demografía, lo que era. Luego vamos a tener los conocimientos, ¿sí? Y acá esto se va a medir por los años promedio de instrucción, es decir, refiere a los años de escolarización de las personas adultas mayores de 25 años, y aquellos años esperados de instrucción y refiere a los años previstos de escolarización para niños y niñas en edad escolar. Es decir, que la parte educativa, la dimensión educativa, va a tener 2 indicadores, ¿no? Los años promedio de instrucción, es decir, los años de escolarización para estas personas, adultas mayores de 25 años, es decir, se hace un promedio. Hay uno de los indicadores que ustedes han encontrado de indicadores educativos que habla de eso, ¿no? Que muchos de ustedes encontraron como años promedios de instrucción. Y refiere a esto, a los años de escolarización que para personas adultas mayores de 25 años. Es decir, bueno, las personas de 25 años y más, bueno, ¿qué promedio de escolarización o promedio de instrucción, de años de instrucción tienen? Y después, en el otro caso, este otro indicador sería años esperados de instrucción, es decir, que refiere a los años previstos de escolarización para niños y niñas en edad escolar, según también la oferta que hay en el país, ¿no? A nivel de lo que es la educación. Y luego, el ingreso medido por el PBI, es decir, el Producto Bruto Interno por persona, ajustado por el poder de compra, es decir, por lo que se puede comprar, por la paridad de lo que cada uno puede hacer y puede comprar con el ingreso que tiene.
Eso sería el índice de desarrollo humano. ¿Qué es lo que hace después el índice? Después de calcularlo, ese índice se calcula y se hace un ranking de países. Y ahí va a ser tarea de ustedes, bueno, buscar en qué lugar está Uruguay dentro de ese índice de desarrollo humano. Y buscarlo, a ver dónde está Uruguay, capaz que, bueno, cuál es el país que tiene el mayor índice de desarrollo humano, para conocer, y ahí aparecen obviamente todos los distintos indicadores, ¿no? Aparecen dentro de ese ranqueo del índice de desarrollo humano, aparece, bueno, cuál es la esperanza de vida en nuestro país, cuál es el promedio de años de escolarización y también el tema del ingreso, ¿no? Aparece eso, y eso aparece en nosotros como también dentro de cada país. Bueno, y ahora pasamos a otra de las formas de otro de los indicadores económicos, pero este ya más pensado en los hogares, y tenemos los ingresos, ¿no? Entonces, bueno, el ingreso de las familias, como dice ahí, se construye considerando tanto lo que se recibe en moneda como en especie, casa, asistencia médica, etcétera. Es decir, mi ingreso como persona y como trabajador, yo lo construyo, ¿no? Como ciudadano de este país, considerando tanto lo que recibo en moneda, es decir, lo que me pagan todos los meses, el salario, como en especie, es decir, lo que tengo, es decir, si tengo una casa, si soy propietario o no, que va a estar como dentro de lo que se considera ingreso, más allá que yo ya lo tengo y lo haya comprado hace muchos años, esa propiedad, pero hace parte de mi patrimonio, de mi ingreso, si se quiere. Y bueno, y después las cosas a las que accedo, ¿no? Si tengo asistencia médica, si tengo acceso a la educación, eh, sí, qué bienes tengo, ¿no? Como que los ingresos se construyen en función de estas cosas, ¿no? De lo que recibo en ingreso en moneda y de lo que tengo. Y el ingreso puede provenir de diferentes partes, ¿no? Es decir, de diferentes fuentes, perdón. Una es a través del trabajo. Otras a través de, no sé, si alquilo, puedo tener rentas. Otra cosa puede ser que tenga una buena cuenta en el banco y tenga intereses que me generen esas cuentas, o que tenga una cuenta a plazo fijo también que genere intereses. Otras pueden ser ingresos mixtos que tienen que ver más con las empresas, bueno, lo que hace a las ganancias, a las utilidades. También pueden ser las transferencias, es decir, si alguien me transfiere plata desde otro lugar, ¿no? Es decir, desde alguien que está en el exterior y me transfiere plata mensualmente, bueno, eso es parte, también hace a mi ingreso, ¿no? De dónde vienen los ingresos. Y luego el valor locativo, es decir, el costo estimado que tiene esa vivienda, ¿no? En esto que hablábamos recién de el ingreso se construye con lo que recibo en moneda como en especie, bueno, ¿cuánto valdría estimadamente la vivienda en la que vivo? En el caso de que sea propietario, ¿no? Si no soy propietario, estoy alquilando, es decir, es un gasto que tengo, no es un ingreso, sino que es al revés, es un gasto. Es decir, yo trabajo y dentro de ese trabajo quizá, de ese salario, tenga que disponer determinado monto para el alquiler. Entonces ahí no, eso no entra, no lo tengo como parte de mi ingreso. Y después, otro de los puntos que es importante es, bueno, ¿cómo se mide ese ingreso? ¿Cómo se miden los ingresos en nuestro país? Y acá, por lo general, perdón, los ingresos se miden de manera directa o indirecta. Y esto con algún ejemplo ustedes se van a dar cuenta. Directo es cuando uno, por lo general se miden a través de encuestas, ¿no? A través de las encuestas continuas de hogares, como fuente de información, también a través de los censos, cada 10 años, cuando se realizan, también a través de la encuesta de gastos y consumo. Entonces ahí nosotros tenemos como un abanico de poder saber y de medir los ingresos económicos de los hogares. Y ahí, cuando se relevan los datos, una es, bueno, directamente, ¿no? Le pregunto a la persona que estoy haciendo la encuesta cuánto gana, cuál es su renta, si es que recibe o percibe algo por alquileres o por conceptos de distintas rentas. Y bueno, y lo que hago se hace a través de relevar datos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Por lo general, cuando a una persona le preguntan cuánto gana, es reacia a responder eso, ¿no? Entonces, muchas veces a las encuestas se ponen como franjas de ingresos, ¿no? Entre 20.000 y 30.000, entre 30.000 y 50.000, entre 50.000 y más, y así sucesivamente, ¿no? Para que la persona se ubique y se coloque dentro de la franja en la que está su ingreso, ¿no?
Eso por un lado. Y después también tenemos maneras de medir indirectamente el ingreso de un hogar, el ingreso económico. Y esto es a través de signos de riqueza que permitan estratificar. Por ejemplo, si acá a veces no nos dicen la verdad o nos mienten o son reacios a contestarnos esa pregunta, entonces por lo general muchas veces el encuestador pregunta, bueno, la cantidad de autos para uso personal, la cantidad de baños en el hogar, si hay calefacción, si hay calentador de agua para bañarse, si hay servicio doméstico, tarjetas de tipo, bueno, internacional, si, no sé, a ver, si, bueno, cantidad de televisores, que muchas veces se pregunta, ¿no? La cantidad de habitaciones, que eso también sirve para otras cosas, pero en realidad está vinculado con cosas que nos puedan decir aproximadamente en qué nivel de ingresos tiene ese hogar o en qué nivel de ingresos se encuentra ese hogar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es como se pueden relevar los datos relacionados al ingreso. Y bueno, ¿y qué sucede con los ingresos? Como dice ahí, generan estratos, ¿no? Estratos de población que de acuerdo a los valores de ingresos mensuales o diarios que tenga un hogar, bueno, o anuales per cápita o por hogar, es donde se van a estratificar a las personas y a veces a los hogares, pero donde se estratifican a las personas y se establecen las distintas clases, ¿no? En función de los ingresos es que yo puedo estratificar a la población, ¿sí? Y ahí es cuando vamos a ver que esto va a estar vinculado con el tema que viene posteriormente, que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Que es una manera también de determinar, la pobreza la vamos a determinar en función de los ingresos. ¿Sí? En este caso, para nuestro curso lo vamos a hacer de esa manera y que de hecho es la que se utiliza en nuestro país también. Y otra manera también que tenemos de conocer cómo son los ingresos de determinada población o determinado hogar está vinculado con la satisfacción de las necesidades básicas. Y bueno, y las necesidades básicas son el acceso que las personas tienen a un conjunto de bienes y servicios que se consideran elementales, ¿no? Para el desarrollo personal y social de los individuos en un determinado contexto, es decir, en un determinado país, ¿no? Cada país o cada sociedad tiene determinadas necesidades básicas que obviamente que quizá puedan ser distintas, ¿no? De un país a otro. Generalmente en América Latina el acceso a el tener una vivienda digna es considerado una necesidad básica, el contar con elementos básicos de confort en el hogar también es una necesidad básica, el acceso a la educación también es una necesidad básica, el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento, todas esas dimensiones son consideradas básicas en los países de América Latina. Quizá en otros países que tengan otro nivel económico, que tengan quizá otra cultura, las necesidades básicas sean otras las consideradas para decir si un hogar es más pobre o no es pobre. Digo, hay diferentes países donde quizá la pobreza sea marcada desde otro lugar o se visualice desde otro lado, y quizá una persona se considera pobre quizá cuando no acceda a comprarse su propio piso o apartamento, como sucede en algunos países europeos. Entonces, en ese sentido, obviamente va a depender del contexto, ¿no? El decir, bueno, si esa persona accede o no a esos bienes y servicios que son considerados básicos por ese lugar o ese país. ¿Sí? Entonces, bueno, las maneras que tenemos de indicadores económicos y a modo de cierre de esta parte del teórico es el Producto Bruto Interno, el índice de desarrollo humano, una manera de medir la riqueza, el primero de un país, y después el índice de desarrollo humano para ver y medir el bienestar, la calidad de vida, el desarrollo de un país, porque incluye más dimensiones, porque muchas veces con esa plata lo que uno puede hacer es cómo la distribuye, ¿no? Ese PBI, cómo se distribuye en el país, y eso nos da una idea el índice de desarrollo humano. Y después los ingresos y las necesidades básicas. ¿Tá? Luego, a continuación, vamos a hablar de un fenómeno que se desprende de todo esto, que es la pobreza, y que también va a tener como un temario en sí mismo para poder conversar y hablar del tema. Nos vemos entonces en el siguiente video.